Imagen de Santidad presenta el programa de mujeres. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de estar aquí. Y agradecemos porque sabemos que Él es bueno y sus misericordias son nuevas, dice, cada mañana. Así que nosotros estamos muy agradecidos con Él porque un nuevo día para poder continuar con este ministerio, de seguir hablando de su palabra para poder dar a entender a todos y todas los que nos ven. Yo sé que este programa es visto por muchas personas en diferentes comunidades fuera de la ciudad y fuera de es posible del departamento y de la nación. Y eso es de enorme satisfacción para nosotras porque queremos que la palabra de Dios sea llevada hasta todos los rincones del mundo para poder alcanzar las almas, porque hoy es el tiempo propicio para poder hacerlo. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús y les decimos no se quite de su lugar allí para que juntos podamos disfrutar de lo que Dios trae en esta hora para todos nosotros y que podamos aprender. Y damos gracias a Dios también por la hermana Gloria, aquí está también conmigo, que muchas gracias, hermana, porque siempre usted cumple con esta misión. Sí. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite estar aquí para poder compartir esa palabra que Él nos da, ¿verdad? Una palabra siempre fresca. También, antes de que se me olvide, quiero saludar a todas nuestras hermanas de la iglesia que son fieles televidentes de este programa de mujeres. Que Dios me les bendiga, en especial a nuestra hermana Olguita, la esposa de nuestro hermano Germán. Bendiciones para su hogar y pues que Dios la bendiga a toda su familia. Nuestra hermana va a empezar con el tema. Sí, traemos un tema tan especial para esta reflexión de esta tarde y es que vamos a hablar acerca de la fe. Y cuando nosotros mencionamos o vamos a escribir esa palabra que solo tiene 2 letras, pero es tan inmensa y que ya vamos a poder descifrar lo que es la fe. Yo sé que casi siempre se predica acerca de la fe, también se nos habla de que debemos tener fe, pero hay que entender que esa palabra es tan pequeñita cuando la escribimos, pero es enorme en todo lo que los hijos de Dios podemos hacer cuando tenemos fe. Así que vamos a aprender todos y poner en práctica la fe. Y a veces nosotros nos descuidamos y tratamos de evadir la fe. Y dice, su misma palabra dice que si nosotros vivimos es por fe. Entonces yo creo que es un tema enorme y vamos a tratar de hablar pues lo que podamos, pero no nos olvidemos que la fe es grande. Dios es que la da y está en nosotros. No dudando, dice la palabra, no dudando, sino que teniendo fe. Y la fe es cuando nosotros tenemos una creencia, cuando tenemos una esperanza, y es algo que esperamos. Aquí en Hebreos 11, ¿verdad? Un versículo muy conocido por todos, que aquí se nos explica: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Imagínense, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo, la fe es algo tan que no la podemos tocar, ¿verdad? Es algo como inmaterial, que nosotros no la podemos tocar, más en nuestro corazón tenemos que creer que vivimos por fe, como dijo usted al inicio. Entonces, la fe es algo tan importante en la vida de los seres humanos, que todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros hemos creído y en quien hemos creído, la misma palabra nos dice, es por fe, ¿verdad? Si no tuviéramos fe, no creyéramos que existe un Dios, no creyéramos que todo lo que existe es porque Dios lo ha hecho. Entonces, desde allí estamos comenzando, ¿verdad?, con la fe. Desde el momento que nosotros creemos, desde ahí podemos ir teniendo fe. Así es. La fe nosotros no la podemos tocar, es algo abstracto, pero la fe existe cuando nosotros estamos ciertas, sabidas, que la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Y hay muchos pasajes en la Biblia acerca de la fe, y dice que la fe es tan como pequeña, dice, como un granito de mostaza. Y yo meditaba en eso porque cuando tenemos la mostaza, es difícil poder agarrar un granito, cuesta agarrarlo porque es tan diminuto, pero así se compara la fe. Si como ese granito tuviésemos fe, nosotros dice que diríamos a esa montaña, dice en la Biblia, y quítate de aquí, trasládate al otro lado. Pero no es ir a recoger allí el pedazo de la montaña o los árboles que están ahí. Eso significa el cúmulo de problemas o dificultades que nosotros, los hijos de Dios, podemos tener en alguna dificultad o algún problema que tenemos, y se nos hace tan enorme que nosotros no hallamos salida. Es algo que nos confunde, pero dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, haríamos cuantas cosas. Y la fe, como dijo la hermana Gloria, es creer. Y cuando creemos, pues el Señor nos contesta lo que le pedimos si nos conviene. Él nos va a contestar, Él tiene su tiempo también para hacerlo. Pero la fe dice que en vez de ir menguando, mejor que vaya subiendo la fe. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé fe, pero nosotros tenemos que hacer también de nuestra parte. Hay que creer, dice la Biblia, hay que creer que Dios ha dicho la verdad. Y en la Biblia hay muchos pasajes que mencionan de la fe. Y cuando nosotros vamos a hablarle a otra persona de la fe o de la palabra de Dios, le decimos, es que usted tenga fe en Dios, usted tiene que creer. Y hay gente que dice, pero si es que yo creo, pero es que no solo es el hecho de decir yo creo y ya estuvo, tenemos que actuar, tenemos que creer y actuar, porque para tener esa fe, entonces también hay que sacrificarnos. La fe no es que vamos a decir, sí, yo sé que la Biblia habla de la fe y yo sé y yo creo. No, tenemos que vivir esa fe creyendo que Dios es el que hace todo y es el que nos va a ayudar siempre en todo lo que Él sabe que nos lo puede dar. Sí. Hermana, hay un versículo en Santiago 1:6 que nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí nos dice que debemos de creer, no dudando. Nada. El Señor, Él, verdad, es un Dios todopoderoso, Él lo puede todo, y si Él en un momento Él abrió el mar rojo, y por qué no va a abrir, verdad, cualquier
cualquier circunstancia en nuestra vida, porque Él no lo va a quitar, cualquier problema. A veces somos nosotros el problema, que no hemos confiado plenamente en nuestro Dios. Él es un Dios de lo imposible, como nos dicen algunos cantos. Él es el Dios de lo imposible, y Él abre el mar, Él abre ríos en medio de sequedales. Entonces no debemos de dudar, porque si dudamos, miren, nos está comparando a las ondas del mar, que son llevadas, el viento se las lleva, dice, de aquí para allá. Así es. Entonces debemos de creer, tener la confianza en quien hemos creído, porque Dios nos ha dado tantas promesas. Solo debemos de tener fe, que tan siquiera tuviéramos fe como un granito de mostaza. Esa lectura nos llama sumamente la atención, porque un granito de mostaza es tan pequeñito, y si a veces tuviéramos ese poquitito de fe, digo yo, nuestras vidas serían diferentes. Y también aquí nos llama a reflexionar, a que tengamos paciencia también, porque la fe produce paciencia. Nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No debemos de preocuparnos si nosotros hemos pedido algo al Señor, siempre y cuando sea la voluntad de Él, y todavía nuestra petición no ha sido contestada, ¿verdad? El Señor sabrá en el momento que Él la va a contestar. Entonces debemos de tener esa paciencia y no perder la fe, porque la fe es esperanza que nos mantiene con vida, ¿verdad? Que nosotros ya hemos creído en algo, entonces solo debemos de saber esperar, y Él a su debido tiempo nos va a responder. Sí, así es. Sí, ahí en Hebreos 11 nos explica lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagínese, es la fe, la certeza de lo que se espera. Y usted sabe y entiende lo que es estar nosotros esperando algo que necesitamos y que lo queremos ya, pero dice que tenemos que esperar, sí, que tenemos que ser pacientes y creer, porque fe es creer. Y dice la convicción de lo que no se ve. Imagínese usted, la convicción de lo que no se ve es algo que como que nos distorsiona, pero esa es la palabra, y solo tiene 2 letras, pero es grandísima, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y yo pienso que la fe, dice aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Constituido el universo por fe, porque Dios es que nos da la fe. Él puede hacer todo en un momento, pero que nosotros podamos entender que nosotros, por ejemplo, creemos en Él por fe, porque nosotros no lo hemos visto cara a cara a Él, pero creemos porque la palabra nos dice. Así que también hay un pasaje muy hermoso aquí que a mí me llama la atención, en San Mateo 8:5, que dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y a mí me asombra esa fe de ese hombre. Y imagínense qué importante, dice y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y fíjese que ese hombre respondió, dice el centurión, y le dijo, Señor, no soy digno
de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y eso a mí me da, no sé cómo en el corazón, digo, qué fe de hombre, que con solo que dijera la palabra, no era necesario que viniera a la casa, con solo que dijera la palabra, él tenía fe que su criado iba a ser sano. Y otra cosa es que digo, este hombre, cómo quería, cómo amaba a ese trabajador, a ese criado que él tenía. Y él quería que estuviera sano, que no estuviera enfermo. Y lo que se mueve aquí es la fe, creer en aquel que lo puede hacer todo lo puede hacer. Y ojalá que nosotros podamos aprender y tener esa fe en lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de los que conviven con nosotros, de los vecinos, de toda la cuadra en que vivimos, de toda la ciudad, y cómo deseamos que todos, dice la Biblia, procedan al arrepentimiento y vengan a los pies del Señor. Y entonces nos vamos a dar cuenta lo que es la fe. Y aquí siguiendo con la lectura, aquí nos dice que Jesús se maravilló al haber escuchado al centurión, porque dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces la fe es tan importante. Yo digo que si todos tuviéramos, aunque sea un poquitito de fe, nuestras vidas serían diferentes. A veces tanta enfermedad, ¿verdad? Tantas personas enfermas. Yo digo que quizás no han creído en Jesús de todo corazón, porque estas personas, pues Dios sabe, ¿verdad? También a quién, pero a veces solo es de creer. Imagínense tantos casos de sanidad que hemos visto aquí en la palabra de Dios, que solo ellos creían y ya eran sanados. La mujer del sangrado, imagínese, el siervo de él estaba en la casa, y no fue necesario que Jesús fuera hasta allá a imponerle las manos, sino que ahí vemos el ejemplo de que Dios es poderoso, que solo con una palabra y que nosotros creamos, los milagros ya se dan. Qué importante es eso, que podamos entender, ¿verdad? Y poder nosotros aprender también a tener fe, a creer. Por eso siempre que venimos a este lugar y nosotros estamos hablando, les decimos, entreguémonos al Señor ya, porque cuando nosotros nos entregamos a Él, la Biblia nos va enseñando. Y en la iglesia también aprendemos, y eso de tener fe, hay muchas personas que dicen, pero yo tengo fe, pero tal vez algunas cosas Dios no nos las da, porque es posible que no nos convenga, o Él sabe por qué. Pero nosotros, la fe dice que no debe de menguar, sino que en vez de menguar hay que crezca la fe en nosotros. Sigamos con fe en Él para todo lo que nosotros queremos hacer o necesitamos, y sobre todo para estar seguros que esta palabra, esta es la verdad, y esto es lo que nos dice aquí, que debemos tener fe. Porque lo que estaba diciendo la hermana, porque dice este pasaje de aquí que estaba leyendo, porque también dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y es la ordenanza, ¿verdad?, que se cumple aquí en este pasaje que dice de la fe. Y hace esto, dice, y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Dios quiere, porque todos sabemos que nosotros los hijos de Dios vivimos por fe. Al Señor
Jesús no lo hemos visto nosotros con estos ojos materiales, pero nosotros creemos en Él y nosotros tenemos fe en Él y a Él le pedimos lo que necesitamos y nosotros le obedecemos porque tenemos esta palabra y esta es la palabra de Dios y esta es la verdad, esta es la Biblia. Y aquí dice todo conforme es la palabra de Dios para nosotros. Así que nosotros no tenemos por qué dudar, porque ya la Biblia dice, probadme, hasta eso más. Y cuando nosotros probamos las cosas materiales que decimos al gusto de alguna comida o algo que vamos a hacer o voy a probar a hacer tal cosa, cualquier cosa, entonces nosotros estamos probando, ¿verdad? Probando. Entonces, probadme, dice la palabra, probadme, si no, aquella gran montaña de problemas que tenemos, que no hayamos que hacer y lo que hacemos es ponernos muchas veces a llorar y ponernos las manos en la cabeza y es posible que salgamos de huida con esos problemas que vivimos en este mundo. Entonces, la palabra nos ayuda, nos guía y también nos da el control. Cualquier situación que nosotros estemos sufriendo, vayámonos a la palabra, tengamos fe, confiemos en el Señor, pero también hagamos su voluntad, la voluntad de Él, porque dice que eso a Él le agrada. Y también la palabra de Dios también nos enseña que debemos de tener nuestra fe como la fe de un niño. ¿Y por qué compara, verdad, la fe como la de un niño? Porque un niño, cuando uno le da una promesa, el niño cree plenamente que uno lo que le ha prometido se lo va a cumplir. Entonces, los niños son sinceros, ellos son espontáneos. También esto nos dice que el niño confía sin reflexionar, o sea, él no se pone a pensar, sino que lo que uno le dijo, eso se lo va a cumplir. Entonces, así nosotros, ¿verdad? Debemos de estar confiados en nuestro Padre Celestial, que si las promesas están allí y nosotros somos obedientes, pues Él hará, solo es de esperar. Algo que me llamaba mucho la atención fue el martes en el culto de oración, lo que dijo la hermana Otilia, que es fácil creer, tener fe, cuando tiene uno una cuenta bancaria que lo respalda, que usted tiene un problema o una enfermedad, pero usted sabe que tiene dinero para ir a un hospital y tratarse la enfermedad. Es fácil, o si digamos estamos pasando, no tenemos que comer, pero sabemos que tenemos algo que vender y con eso vamos a comprar la comida, o sabemos que estoy esperando el sueldo que me viene al mes, que ahorita no tengo nada, pero dentro de 2 días ya me llega el cheque, ¿verdad? Es fácil tener esa fe, pero ella decía, y cuando no tenemos nada, ¿en quién vamos a creer? Entonces, bueno, eso a mí me impactó mucho y me bendijo, porque nosotros debemos de creer en nuestro corazón y no perder la esperanza. Muchas personas tienen el anhelo o llevan años orando por una persona para que se convierta. Y entonces en esta tarde yo les digo, ¿verdad? No pierdan la fe. El Señor se encargará de esa persona para que se convierta. Él usará medios, mandará ángeles para que él escuche la palabra de Dios y él se va a convertir. Entonces no debemos de perder esa fe y tener esa certeza de que cosas que anhelamos, que aún nuestros ojos no las han visto, pues el Señor las va a conceder. Entonces es importante este tema y yo creo que estoy segura que, ¿verdad?, todos debemos de tener esa fe en nuestro corazón, porque la fe es uno de los frutos del Espíritu. Quien dice la fe, que debemos de tener fe, gozo, paz, paciencia y fe. Entonces vamos a seguir hablando más adelante y ahorita vamos a unos cortes comerciales. Siga con nosotros.
Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. No dudes, solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Un milagro Él va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios
Atención ganaderos, criaderos de caballos y mascotas. Ya está en Juticalpa, Clínica Veterinaria Bonanza, del doctor Jorge Luis Bolívar Monar, egresado de la reconocida Universidad Federal Rural de la Amazonia, Brasil. Con especialidad en cirugía, reproducción animal, herrería y podología equina. Contamos con una gran experiencia y capacidad que nos avala en cirugías de todo tipo. Atención médica confiable. Brindamos cursos de inseminación artificial, herrería básica equina, prácticas y primeros auxilios en bovinos y equinos. Muy pronto curso de ecografía, línea completa de medicamentos, vacunas para bovinos, equinos, caninos, felinos y aves. Para su mascota, cirugías, diagnóstico y tratamiento, vacunas y desparasitantes, paños garrapaticidas, salón de belleza para su mascota, alimentos concentrados, vitaminas, hormonales. Visítenos en Barrio El Centro, frente a Banadesa, contigua Farmacias Kielsa. Teléfono 97 13 89 28. Por la salud de tus animales en manos de expertos. Clínica Veterinaria Bonanza. Profesionalismo a toda prueba. Marmo, las tiendas clásicas de todos los tiempos. En Marmo le ofrecemos todo lo que busca al momento de realizar sus compras en su centro de conveniencias en Juticalpa. En ferretería le ofrecemos todo en herramientas para construcción o remodelación de la mejor calidad. Pinturas. Dele color a su vida con la extensa gama de pinturas para interiores y exteriores. Preparamos su color favorito y le ofrecemos variedad de la línea Sherwin-Williams. Amigo del campo. Tenemos la mejor calidad en herramientas, implementos agrícolas, bombas, picadoras, motores y mucho más. Fontanería, línea blanca, marca reconocida de prestigio. Variedad en muebles para decorar su hogar. Ventiladores, belleza, solo marcas reconocidas. Lámparas, variedad en estilos y tamaños. Tecnología, las últimas tendencias a precios realmente bajos. Visítenos en nuestras tiendas ubicadas en el Boulevard Los Poetas. Variedad en motocicletas, bicicletas para todas las edades. Lo último en la industria de transporte. Trimotos con calidad garantizada. Contamos con una amplia flota de trimotos y más de 250 repuestos disponibles. Crédito rápido y fácil. Marmo le espera. Durante décadas, Autorepuestos Valle sigue siendo líder en la distribución de repuestos automotrices y maquinarias. Camionería, todo en ferretería y mucho más. Líneas completas de repuestos y accesorios para equipos agrícolas. Estamos muy cerca de usted. Barrio El Centro, calle San Pedro Perulapán, Juticalpa, Olancho. Celular 9546-2660. Autorepuestos Valle, este es el mundo que ofrecemos. Continuamos, gracias a Dios, hablando acerca de la fe. Y recordemos que voy a volver a leer lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos decir nosotros, ¿y cómo es eso? Que es la certeza de lo que se espera y como nosotros no sabemos qué es lo que esperamos, pero por fe. Entonces tenemos que ser positivos y esperar lo que Dios tiene para nosotros. Y también dice, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y también dice que la fe es la certeza. O sea que eso no, la fe existe. Nosotros debemos de tener fe porque existe. Y la fe es en lo bueno, en lo que en Dios y lo que Dios nos puede dar a nosotros. Y dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe. Así es. Y también nos dice aquí
en el mismo capítulo 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense debemos tener fe. Debemos tener fe porque si no, dice, no vamos a agradar a Dios. Todo por fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es algo que el Señor nos ordena que tengamos. Y también nos dice en otro pasaje que crezca tu fe, que crezca. En vez de bajar, no, vamos a subir, o sea que vivamos por fe. Aquí dice que vivamos por fe. Entonces es algo que nos vamos a acostumbrar a saber que nosotros vivimos por fe. No nos preocupemos por lo que nos hace falta, porque Él nos lo va a dar. Pero también no es que nos vamos a ir a sentar y a cruzarnos de brazos, porque como vivimos por fe, pues no. Nosotros tenemos que movilizarnos y ser personas diligentes para trabajar y hacer lo que debemos hacer, pero que la fe siempre esté con nosotros, porque eso es hermoso cuando tenemos fe y cuando menos esperamos, el Señor nos da las bendiciones y y el cuidado de nosotros también y de nuestras familias. Y no es que solo vamos a estar esperanzados a cruzar los brazos y decir, pues no, pues si como tenemos fe, Él nos va a dar todo. No, Él dice que tenemos que trabajar y que movilizarnos y hacer lo que debemos hacer para poder vivir, y que Él siempre estará con nosotros y que nuestra fe vaya creciendo, porque por fe vivimos. Aquí está claro, dice que sin fe, dice, es imposible agradarle. Entonces, continuemos con la fe. Sí. Por eso decía anteriormente que nos compara como un niño también. Sí. Debemos de tener la fe de un niño, porque una de las características de un niño es que no todo el tiempo va a ser niño, sino que el niño va en un crecimiento, va en etapas. Entonces igual nosotros en nuestra fe debemos de cada día más pedirle al Señor que nos dé fe y más. Y a la medida que vayamos creyendo, así mismo va a ir aumentando nuestra fe, vamos a ir creciendo espiritualmente. Y si en alguna ocasión pues hemos tenido falta de fe, pues también debemos de pedirle perdón al Señor si en algún momento hemos dudado o no hemos creído en esa palabra, en esa promesa que Él nos ha dado. Pues pidámosle perdón al Señor, ¿verdad? Que nos perdone si en muchas situaciones, circunstancias de nuestra vida hemos sido faltos de fe, porque también somos seres humanos y a veces creo que hemos sentido miedo en situaciones, ¿verdad? Que solo la mano de Dios y a través de nuestra fe las hemos podido cruzar, hemos podido pasar esos momentos difíciles solo por la fe. Si no creyéramos en ese Dios que todo lo puede y todopoderoso, estaríamos perdidos, ¿verdad? Entonces la fe es como la llave, ¿verdad?, que nos lleva a abrir esa puerta celestial, y es lo que nos hace creer y confiar que no estamos solos, sino que tenemos un ayudador en nuestros problemas, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay un salmo que nos dice, el Salmo 46, que es muy bonito, que nos dice que no debemos de temer, que aunque los cielos y la tierra sean removidas, aunque los mares, aunque hayan guerras, no debemos de temer, porque Jehová es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces no debemos de preocuparnos tanto solo de ver nuestro trabajo. Va a ser creer, tener fe, porque a veces nos preocupamos por la otra cosa, y de ahí no pasamos, no hacemos nada. En vez de preocuparnos, pues orémosle a nuestro Padre, busquemos la palabra y que Él ahí nos va a hablar, ¿verdad? Y solamente nos pide tener fe,
como decía el canto, debemos aferrarnos a nuestra fe, debemos hacerla nuestra, creer plenamente. Nosotros ya sabemos en quién hemos creído. Entonces nada ni nadie nos va a venir a apartar de lo que nosotros ya hemos creído. Entonces la palabra nos dice, estad quietos, el nombre del Señor será exaltado. En cualquier circunstancia, en cualquier problema que nos encontremos, solo debemos de creer y Él hará. Tenemos tantos años de esperar algo, ¿verdad? Confiemos plenamente que el Señor lo hará. Entonces, porque aquí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Ya podemos hacer lo que hagamos, y si no lo estamos haciendo con fe, déjeme decirle que ese trabajo ha sido en vano, ¿verdad? Porque nosotros no debemos de dudar ni tan solo un momento, sino que estar confiados que Él tiene el control de todo. ¿Cuántos testimonios de personas que han estado al borde de la muerte y tan solo por haber creído solamente, ¿verdad? Que no, Dios utiliza personas como los médicos para ayudar, pero no es tanto lo que el médico hizo, ¿verdad? Sino que quizás un pueblo orando, la persona creyó que el Señor le iba a devolver su vida, y el Señor lo hace. Tenemos tantos testimonios, entonces tenemos ejemplos vivos de que la fe es uno de los puntos que debemos de tener presentes, a flor de labios, como dicen, mantenerla viva nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Cuando nosotros tenemos una esperanza, hay un dicho allí del mundo que dice que la esperanza no llena, pero mantiene, ¿verdad? Entonces, y eso solo es un dicho, y nosotros que confiamos en el Señor, en todas esas promesas que nos dice, ¿verdad? Que Él nos dará vida eterna, pero que hay que creer, debemos de tener esa fe de creer primeramente. Así que si usted no ha conocido de Dios todavía, ¿verdad? La palabra nos dice que por el oír viene la fe. Entonces, con oír, con escuchar, estar atento a la palabra de Dios, no perdemos nada, sino que al contrario, vamos a ir ganando, ¿verdad? Y si creemos, vamos a tener fe, y por ahí, ¿verdad? El Señor va a obrar en nuestras vidas, va a obrar en nuestras familias. Él obra en todo, ¿verdad? Desde una enfermedad hasta suplir muchas necesidades que si no fuera por la mano de Él, pues quizás no estaríamos aquí, ¿verdad? Contando tantas experiencias de que Él es nuestro proveedor, porque por fe también, ¿verdad? Nosotros tenemos esa certeza del Dios en quien hemos creído. Y si nosotros tenemos esa convicción en quien hemos creído, nadie nos va a apartar, ¿verdad? A veces muchas personas las usa el enemigo para hacernos dudar, pero en esta tarde, ¿verdad? Estemos confiadamente seguros que Dios hará, siempre y cuando, ¿verdad?, sea la voluntad de Él. Así es, los hijos de Dios dice que vivimos por fe, así dice la palabra. Entonces quiere decir que pues que nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, y tenemos que hacer todo lo posible en nosotros mismos para poder mantenernos siempre firmes delante del Señor. Y yo creo que sí vivimos por fe, porque cualquier situación que tenemos en nuestras familias, en nuestros hogares, porque a veces hay dificultades, entonces nosotros cuando tenemos así alguna cosa, es lo primero que hacemos, poner en las manos de Dios cualquier problema o dificultad, y pedirle al Señor, porque no es que muchas veces hay personas que se confunden tanto, y aún siendo cristianas es una confusión, y si es posible van con las manos en la cabeza y van llorando y contándole a todo mundo la situación. Yo creo que en vez de hacer esas cosas, mejor clamar a Dios, ponernos a cuentas con el Señor y pedirle a Él y contarle todo a Él, aunque Él ya lo sabe,
pero Dios es bueno y también es misericordioso para con nosotros. Y cualquier situación difícil que tenemos, no hay cosa más hermosa en vez de salir de nuestros hogares a ir a participarle a otro. Es mejor caer de rodillas y pedirle al Señor y ayúdame, Señor. Yo me encuentro en esta situación y que nuestra fe crezca, y la fe en Dios es lo mejor. Él es el que puede hacer todo lo que nosotros necesitamos si nosotros lo merecemos. Y si no recibimos, pues Él sabe por qué. No recibimos totalmente lo que le pedimos, pero lo que sí debemos hacer es entregarnos a Él por completo para pedirle con toda libertad y estar seguro que si nos conviene lo que le estamos pidiendo, Él nos lo va a dar, pero no nos lo va a dar en el momento que le estamos pidiendo, porque a veces nosotros queremos ya la respuesta. Él sabe cuándo nos va a responder. Hay que ser pacientes, dice la palabra, que con paciencia nosotros tenemos que pedirle al Señor y esperar en Él, porque Él es el que nos da y a su tiempo, dice. Entonces, no debemos de confundirnos ni de ponernos a llorar, sino que solo pidámosle a Él y pongamos en las manos de Dios la situación que estamos pasando, que Él la conoce, y creamos en Él. Por eso es que estamos hablando de la fe, porque fe es creer, y cuando ya ponemos en las manos de Dios, ya está todo, no es de correr casa por casa a pedir que nos ayuden en oración, que nos haga, ¿qué podemos hacer? Al Señor es que hay que tirarnos de rodillas y clamar a Él, pues Él ya sabe nuestra situación, y decirle: Señor, en tus manos está esta situación, este problema, esta dificultad, porque ya nosotros sabemos que solo Él es el que nos responde. Por eso debemos de caminar correctamente como Él nos dice, andar siempre, porque vivimos por fe. Eso dice la palabra, que sin fe es imposible agradarlo, que vivimos por fe. Pidámosle a Él en todo momento que necesitamos, pero seamos también hijos fieles, porque eso sí le agrada a Él. Que seamos hijos fieles, que no andemos comportándonos en la casa de una forma y en la iglesia, que ahí estamos todos los santitos. En la iglesia estamos bien, todos los santos estamos allí. Pero ya cuando llegamos a la casa o vamos a otro lado, ya vamos diferentes. No, el Señor eso no le agrada. Pidámosle a Dios de todo corazón y arrepintámonos de todo lo que hemos hecho, que eso ya ni lo volvamos a recordar, porque Él es bueno y nos perdona. Y continuemos esta vida hermosa que Dios nos ha dado por fe, porque al Señor nosotros le pedimos por fe, porque no lo hemos visto aquí en la tierra, ¿verdad? A Él, pero sí lo tenemos en nuestro corazón y sabemos que ese Dios está viéndonos de allá y nos está poniendo allí lo que merecemos en aquel libro, que cuando vayamos allá vamos a estar nosotros, entonces allá nos vamos a dar cuenta. Pero desde que estamos aquí en la tierra tenemos que ser fieles. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza. La vida cristiana es hermosa, pero también sufrimos, porque así nos dice la palabra. Entonces, no desmayemos, no nos pongamos tristes, sino que démosle gracias a Él porque tenemos la vida, estamos vivos y eso es algo pues que hermoso, algo grande, que eso solo Él lo puede dar, nuestra vida. Y no desmayemos, hermanos, cada día pidámosle a Dios la fuerza y el deseo de entregarnos más a Él cada día, y démosle gracias, si es posible todo el día estemos diciéndole: gracias, Señor, por todo lo que me has dado este día, por todo lo que has hecho con mi familia, por todo lo que haces para mí, Señor, que nosotros no le podemos corresponder al Señor, solamente que seamos fieles, porque eso sí quiere Él es estricto en ese aspecto, que Él no quiere a medias, es completamente entregado a Él. Y también la fe, dijimos anteriormente, que es algo inmaterial, que no lo podemos ver. Pero si nos ponemos a meditar un poco,
al final pues la vemos, porque si creemos fielmente, ¿verdad? Dios, dependiendo la voluntad de Él, hay unas personas que a corto tiempo pues se mira en lo que han creído y tenemos testimonios, y hay otros pues que a largo plazo también el Señor contesta. Entonces no se ve por un instante, pero al final se ve, ¿verdad? Lo que nosotros hemos pedido y es la voluntad de Dios, pues Él al final pues se convierte, al principio es en algo inmaterial, pero al final se convierte en algo tangible que podemos tocar. Entonces, estas palabras, estas lecturas bíblicas nos llevan a reflexionar que debemos de tener esa fe como ese centurión, ¿verdad? Que no hubo necesidad de que Jesús fuera e impusiera las manos para que Él sanara, ¿verdad? Solamente lo que Él hizo fue creer. Imagínense que no fue ni el siervo directamente que creyó, sino que fue el criado, fue su patrón, ¿verdad? Su amo. El patrón. Él creyó por el siervo. Imagínense, eso nos da a entender también y nos lleva a reflexionar que nosotros podemos transmitir esa fe a otro, ¿verdad? Inyectar a otras personas para que así como nosotros tenemos fe, ellos también puedan tenerla. Que no es necesario, imagínense, él creyó y su siervo fue sano. Entonces, esa es una palabra que impacta. Creyó él y su siervo fue sano. Entonces debemos de creer fielmente en el Señor. Y aquí, ¿verdad? Cuando nos vamos a la lectura de que el Señor Jesús nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿qué cosas no pudiéramos hacer? Entonces, si ya en este nivel ya hemos logrado muchas cosas, y si tuviéramos más fe, ¿qué cosas no pasarían? Eso nos lleva también a meditar en la palabra. Entonces, pidámosle al Señor, ¿verdad? Que cada día nos aumente esa fe y que podamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Y todo lo que nosotros somos internamente, espiritualmente, se refleja también en este mundo donde estamos, ¿verdad? Se refleja al exterior. Entonces, que nosotros podamos transmitir esa fe y inyectar a las otras personas. Imagínense las personas con diversos problemas, y nosotros, si tenemos la fe muerta, si la estamos dudando, entonces ¿qué vamos a transmitirle a esas otras personas? Entonces debemos de creer fielmente y Él hará, y no apartarse, ¿verdad? Ni a derecha ni a izquierda, porque siempre una de las cosas que Dios nos pide es obediencia, y el Señor pues Él hará, ¿verdad? No es fácil llevar la palabra al pie de la letra, porque fallamos a veces, pero el Señor, Él va viendo, ¿verdad? Nuestra actitud, nuestra condición, y nosotros hagamos el esfuerzo, hagamos la fuercecita, como decimos, y el Señor se va a encargar de lo demás, ¿verdad? Él siempre, hay un versículo que dice que busquemos el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Ese versículo siempre lo aplicamos a las cosas materiales también, pero también, ¿verdad? En esta tarde, pues busquemos al Señor, acerquémonos a Él y Él hará, ¿verdad? Y no debemos de preocuparnos por los problemas, no debemos inquietarnos, y al final todo está en las manos de Él. Él tiene el control y Él sabe. Solo pidámosle entendimiento y sabiduría al Señor, que su Espíritu nos guíe para poder enfrentar, para poder pasar la prueba y salir victoriosos, y no que a mitad del camino quizás ya estamos a punto de lograrlo, y por no tener paciencia, ¿verdad? Por estar desesperados, perdemos muchas bendiciones que el Señor ya las tenía destinadas para nosotros. Entonces arrebatemos esa fe, aferrémonos a la fe, que este trabajo no es en vano. Aquí no estamos en vano. El trabajo en el reino del cielo, ¿verdad?, es bien recompensado. Solo de pensar que
que partimos de esta tierra, pero que tenemos esa esperanza, esa fe, que vamos a un lugar mejor y que tenemos una vida eterna. Entonces, Dios les bendiga cada día, sigamos fieles en los caminos del Señor, y para aquellos que aún no han tomado su decisión, en esta tarde también siempre les decimos, acerquémonos al Señor, busquémosle, porque mañana no sabemos, ¿verdad?, si existe. Hoy es el día que ha hecho el Señor para que podamos entregar nuestro corazón y nuestra vida, y así podamos experimentar, ¿verdad?, que esa fe que tenemos es grande, que Dios es un Dios poderoso, es un Dios de imposible. Aquí en la palabra nos dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y a veces para lo que nosotros como hombres es imposible, ¿verdad?, para Dios es posible. Entonces la fe es esa llave, ¿verdad?, que creamos, no importando la situación en que nos encontremos, que no importe que no tengamos una cuenta bancaria, como dice la hermana, que no tengamos nada, ¿verdad?, pero que nuestra fe esté aferrada a Dios, que no importando la situación, Él nos va a ayudar y en Él esperamos. Así es, sí. Porque ya dice la palabra aquí que pero sin fe es imposible agradar a Dios, entonces que debemos tener fe siempre para agradarlo, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es la fe, creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y muchas veces decimos nosotros, cuando nos lleve el Señor, que ya es el tiempo de que nos va a llevar, pensamos que allá tenemos ese galardón, y yo creo que eso es bueno, estar pensando en eso para mantenernos firmes, porque allá nos va a dar un galardón, dice, pero es galardonador de los que le buscan. Y ese galardón podemos perderlo también si nosotros no andamos fielmente con Él, porque nosotros no podemos juzgar a nadie, porque no conocemos el corazón de las personas, pero Dios sí nos conoce, Él sí sabe quiénes somos, y si nosotros no andamos correctamente en esta tierra, como su palabra nos dice, pues ese galardón, quién sabe si lo vamos a tener, pero si nosotros hacemos su voluntad, dice, vivimos correctamente, entonces nos tiene un galardón. Y yo creo que ese galardón no queremos perderlo, ese galardón. Y ese galardón sí ha de ser algo especial, porque imagínense que nos va a dar el Señor. Así que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude y que sigamos adelante, los que ya conocemos y los que no han conocido al Señor, que se entreguen ya, porque el tiempo pasa y el tiempo de lograrlo es hoy. Así que muchas gracias por haber estado con nosotras, que Dios les ayude siempre, y si Él nos permite, volvemos la próxima semana. Bendiciones. De Mujeres fue presentado por la televisión cristiana Imagen de Santidad.